Amigos de mesa de redacción de La Voz de Durango, muy buenas tardes. ¿Qué se preguntarían ustedes si algún comunicador se acerca y les pide una entrevista? ¿Cómo valorarían ustedes a un reportero brillante, a un periodista de periodistas, a un informador nato, limpio, pulcro, profesional, que ha vivido toda su vida en la guerra, en los conflictos sociales? Estuvo en la Revolución Santa de Irán en 1979, transmitía desde algún lugar de Irán cuando el rescate de los rehenes norteamericanos que estaban pues básicamente secuestrados por el ayatollah Khomeini. Estuvo en la guerra de los Balcanes cuando la desintegración de Yugoslavia, estuvo en otros conflictos bélicos en Medio Oriente y fue considerado por la UNESCO como uno de los 10 mejores reporteros del mundo. Me honro entrevistarlo, reportero de reporteros, Fernando Meraz Mejorado, reportero duranguense, radicado en la Ciudad de México toda su vida y pues quizás el máximo exponente del periodismo de nuestro estado de Durango. Fernando, bienvenido a La Voz, tu Muchas casa. gracias, Juan. Aquí te Aquí iniciaste, me aquí inicié, trabajaste. aquí inicié y, oye, pues te quiero dar las gracias por esta generosa y merecida presentación. Fernando, Dime. tú eres un reportero de talacha, tú eres un reportero profesional de rompe y rasga, caminante, incansable, escritor de libreta, reportero de antaño, de calidad. Trabajaste en el Excelsior de don Julio Scherer García, veniste a Durango con Julio Scherer García a entrevistarte con don Salvador Nava en La Voz, con otros editores. Y aquí se ideó la fundación de la revista Proceso. Así es. ¿Recuerdas aquel día? Claro, claro, lo tengo como una fotografía. Se acaba de dar el históricamente llamado Golpe Excelsior. El 8 de julio del 76. Estábamos todavía, tanto don Julio como todo su círculo rojo, un poco confusos. Y don Salvador Nava tuvo el tino de ofrecernos la hospitalidad duranguense y nos abrió las puertas de La Voz. Y aquí, en esta En redacción, esta mesa. nació la agencia Proceso, que fue la primera manifestación pública de ese grupo de periodistas y escritores del más alto nivel que habíamos sido víctimas del golpe del gobierno contra Excelsior. En ese Excelsior del 74, 75, todavía algo de 76, a ti te toca cubrir conflictos graves sociales en el mundo. ¿Sí? ¿Cómo te asignaban esas tareas, Fernando? ¿Qué te decía el director o qué te decía el encargado de reportajes especiales? Te voy a mandar al desierto sin dinero, sin ninguna protección, vas a colarte como puedas y vas a entrar a la zona de guerra. Bueno, mira, mi bautizo fue en Nicaragua, la guerra civil allá. Y pues yo no sé cuáles elementos habrá visto en mí don Luis de Cervantes, que era el jefe de información, para asignarme esa misión. La cubrimos, terminó en lo que terminó la revolución sandinista Y cayó Somoza. y cayó Somoza. Y poco después surgió el conflicto del ayatollah Khomeini, quien para empoderarse secuestró a más de 359 empleados de la Embajada de Estados Unidos Diplomáticos. para pues, negociar algunas posiciones con ellos. Entonces Estados Unidos puso en marcha la operación Tormenta del Desierto,
Ujú. Desert Storm. Y José Manuel Nava, un colega ya desaparecido, entró con la Alianza del Norte, o sea, la OTAN, y a mí me dijo, don Luis, dice, pues usted se va a Salto de Mata, como vayan las fuerzas de Khomeini. Por ahí tengo un par de fotografías con los combatientes, de que, pues sí, realmente había que cubrir la guerra, ver cómo nos alimentábamos, cómo nos vestíamos, cómo tomábamos agua, cómo teníamos los satisfactores necesarios y además la capacidad para analizar el cuadro que se estaba desarrollando entre nosotros, interpretarlo, escribirlo y mandarlo. Yo quiero hacer la aclaración de que Desert Storm fue un sinónimo que se replicó luego en la guerra que Estados Unidos y los aliados protagonizaron contra Irak cuando tuvieron aquella invasión de principios de los años 90, después de que cayeron las Torres Gemelas. Desert Storm también se llamó la guerra casi general que desataron los norteamericanos contra Saddam Hussein. La Revolución Santa en Irak a mí me impactó porque yo era redactor de noticias de Radio Programas de México, de Radio Red, y teníamos un noticiero que se llamaba Monitor. Y la primera nota que leíamos, tanto José Gutiérrez Vivó como yo, eran las notas de Fernando Meraz Mejorado en Excelsior, ubicadas en algún lugar de Irán. ¿Cómo le hacías para transmitir si no había ninguna facilidades? No concordaban las líneas. En esa época nomás eran teléfonos. Sí. Ponías unos cablecitos junto a las líneas y eso era lo que transmitías. Mira, esta pregunta tuya me ha hecho recordar un descubrimiento que hicimos, porque efectivamente la comunicación con el occidente era muy difícil por las condiciones de la guerra. Y una vez que estábamos esperando línea ahí en la oficina gubernamental del gobierno de Khomeini, estábamos esperando línea. Entonces yo veí que Nacho Castillo, el fotógrafo de Excelsior, ya había transmitido sus fotos. Le dije, oye, ¿cómo las transmitiste? No, pues por el interfax. Era el interfax, ¿verdad? Ujú. Y le dije, oye, ¿y si yo escribo en un papel, lo puedes transmitir así? Dijo, bueno, pues dámelo. Entonces me puse, escribí las notas que tenía, te las di, él las puso en el interfax y así llegaron a México. Y por eso me considero, digo, perdón por la inmodestia, inventor del periodismo digital. Y es la primera vez que lo digo, porque ni yo lo recordaba, hasta que me hiciste revivir ese momento. Bueno, es que yo soy especialista en expurgar perfectamente bien a mis entrevistados. Y algo que yo te tengo que preguntar, Fernando, porque tú trabajaste en el Excelsior de Cherer, luego estuviste en el proceso también con don Julio Cherer, cuando en aquel noviembre del 76 aparece la primera revista. A mí me dio muchísimo gusto cuando apareció la revista. Luego te fuiste con don Manuel Becerra Costa al Uno más Uno. A fundar el Uno más Y Uno. luego fundaste con Carmen Lira La Jornada y fuiste a dar finalmente al Universal, porque eran los periódicos que iban girándose en torno a la libertad, que yo sí sé que tú siempre buscaste Así es. para actuar. Y tú me invitaste como editorialista de los estados al Universal. Así es. Hicimos grandes redacciones. Los Balcanes, la desintegración de Yugoslavia y todo el país estaba cercado por las fuerzas militares. ¿Cómo le hiciste para penetrar a Yugoslavia
y cubrir la guerra de los Balcanes, Fernando? Pues, como te decía, a pie de monte, a pie de, Cruzaban la sierra literalmente. con un Y eso, guía. en medio de muchos peligros. Y eso no, pero eso nos permitió percibir el nivel de violencia era tal que yo creo que fue la semilla que encendió todo este incendio de destrucción y muerte que envuelve al mundo, porque entonces se rompió esa delgada línea que es el respeto por la vida. Y déjame hacer un paréntesis para felicitarte por tu entrevista. Te decía don Julio Scherer que un reportero debe hurgar en su personaje hasta sacarle la piel y la entraña. Tiene un libro que se llama así, La piel y la entraña. Bueno, pero Fernando, ¿se hace realmente ahora periodismo en México? Yo creo que ha cambiado mucho la forma de hacerlo. Nosotros buscábamos ir a los hechos desnudos como eran, y presentarlos sin adjetivos ante la gente, sin adjetivos ni positivos ni negativos, simplemente ahí están los hechos y que la gente elabore su propio criterio. ¿Cuántos años fuiste reportero en la Ciudad de México, cubriendo noticias para diferentes diarios? Toda mi vida. Yo recuerdo, Fernando, que en alguna ocasión yo te vi caminar rumbo en el aeropuerto, en el hangar presidencial, en un avión que se llamaba Quetzalcóatl. Ujú. Y había un avión que se llamaba Francisco Zarco, donde viajaba toda la prensa, todo. Nos llevaban a los reporteros a Sí, diferentes puntos del país. en el En el Pancho. avión Quetzalcóatl viajaba el presidente López Portillo, viajaba su séquito de militares y los funcionarios de Estado. Y el único reportero que subía al Quetzalcóatl era Fernando Meraz Mejorado. Y todo el mundo preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué le dan esa posibilidad al reportero de Excelsior cuando todos los demás pues, también somos prensa? Y yo me acuerdo que ahí nos quedábamos Miguel Ángel Vargas, Alfredo Gran Gracia, amigo, grandes amigos. sí, Roberto Hernández, que luego estuvo en proceso, Sí. y tantos que pues no nos quedaba más que subirnos a un avión viejo, un C-47 creo que de Ujú. hélices, el De avión la Francisco Segunda Guerra. de la Segunda Guerra Mundial, el Francisco Zarco. Estuviste cerca del presidente. Yo me recuerdo cuando a bordo del avión el presidente se comprometía a defender el peso como un perro, Exacto. ¿verdad? Y tú hiciste una crónica elegante en el periódico que todo el mundo leyó, pero que obviamente molestó a la presidencia de la República. De los hechos sucedidos como reportero, tanto de guerra como de política en las más altas esferas, ¿cuál es el hecho que recuerdas más que te haya impactado? Lo que más me ha impactado fue quizás el, el discurso del Papa Juan Pablo II entre los indígenas. En Chiapas, Chiapas. Otro momento muy triste y muy conmovedor fue la muerte de Olof Palme en Suecia, Olof Palme, primer ministro de primer Suecia. ministro sueco y promotor de un modelo de democracia que realmente se ha frustrado. Pero recuerdo los claveles, la nieve manchada con la sangre del Premio Nacional de Periodismo, 6 veces. 6 veces. Medalla Francisco Zarco en Medalla Durango. Francisco Sarco. Y Pancho Fernando, con Villa. tu enorme caudal de experiencia, ¿qué le puedes proponer como consejo a los periodistas jóvenes de tu patria chica que es Durango? Pues primero, que hiciéramos un esfuerzo
para revalorar nuestro propio trabajo y aprovechar la coyuntura de la limitación de recursos que ahora nos impone y nos tiene a todos en una situación de insolvencia y cambiar las reglas del juego. Si nosotros hacemos la información y los editores la publican, o se genera un modelo híbrido en el que los editores se asocian con los periodistas, pues eso va a cambiar la solidez que tenga el periódico, como para que el reportero no salga a la calle pensando que tiene que mandar dinero a su casa para comprar el alimento, o no se concentre en una entrevista porque está pensando en que tiene que pagar la renta. Todas esas estrecheces que te atrapan en la inmediatez. Tú eres un hombre rico después de tantos años, 40 años de estar reporteando. ¿Hiciste dinero? No soy rico. No me considero pobre, pero no soy rico. ¿Te hace dinero con el periodismo? Sí, hay muchos que lo hacen. El reportero de guerra, el reportero de combate, el reportero de talacha, el reportero de las calles, ¿hace dinero? No. Ahí no, eso no es para hacer recursos. Como decía García Márquez, el periodismo no es un oficio para cínicos. Eso lo decía Ryszard Kapuczynski. Kapuczynski siempre fue un reportero que no escribió más que en agencias informativas, pero lo hizo a través de libros con unas historias fabulosas, grandes, grandiosas. Pero Kapuczynski quería a los reporteros pobres, como López Obrador quiere que nomás tengas un par de zapatos. Sí, Kapuczynski pensaba en la pobreza económica del reportero, pero en la grandeza de un espíritu libertario que expusiera las ideas a flor de piel en los textos más refinados que él pudiera escribir. Fernando, es un gusto platicar contigo, tenerte de nuevo en La Voz de Durango. Ahondaremos en la posibilidad de que tuvieras una participación diaria con nosotros. Me gustaría invitar a mis amigos reporteros de la AMPE, de la PEPROC, del COLEC, de algunos otros medios, a que vinieran a La Voz de Durango y en una velada pudiéramos escucharte con todas tus experiencias y pudiéramos disfrutar de un rato ameno de lo que es el verdadero periodismo. Encantado. ¿Aceptas? Encantado, acepto. Bien, vamos a empezar, amigos, a correr las primeras invitaciones y pronto tendremos a Fernando Meraz, hermano de Gregorio Meraz, y la redacción de La Voz de Durango, pues así se llama, Gregorio Meraz, porque en este periódico toda la familia Fernando Meraz Mejorado, pasó por esta redacción. Así Antonio, Eduardo, Gregorio, Fernando, Jesús Ángel, que llegó a ser subdirector de La Voz de Durango, que era muy difícil ser subdirector. Sí. Una familia querida, estimada, reconocida y desde luego de grandes periodistas, de grandes reporteros. Fernando, muchas gracias. Muchas gracias. Soy tu amigo, lo seré Director. siempre hasta el último de los días. Yo también soy de esa idea de que periodista seré toda mi vida. Yo no voy a engañar a nadie, jamás voy a ser astronauta, ni matemático, ni ingeniero, ni tampoco millonario, ni rico. Seré periodista y el día que este periódico, La Voz, tenga que cerrar, cerraré mi vida con él. No, espero que nunca la cierres. Bueno, platicaremos. Están todos invitados a la conferencia de Fernando Meraz en unos días más. Muchas gracias. Escucha la expresión ciudadana sin intermediarios. La información más relevante del día de hoy, solo en La Voz de Durango.